Hola a todos, me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes. Este domingo celebramos el segundo domingo de Cuaresma. El domingo pasado hablábamos de la Cuaresma como un gimnasio para fortalecer las virtudes. Pero también la Cuaresma es un tiempo de pensar quiénes somos, dónde estamos, a dónde queremos llegar, cuál es el sentido de nuestra vida. Porque la Cuaresma es un tiempo para reflexionar, como Jesús en el desierto, acerca de nuestra misión, de la vocación a la que Dios nos ha llamado, el camino que tenemos que seguir para poder llegar todos un día al cielo, para la mejor manera de aprovechar los años de que Dios nos dé de vida, para vivir mejor nuestra vida al lado de las personas que queremos, para que el trabajo, las cosas que hacemos, realmente nos ayuden a crecer como personas, como padres de familia, como hermanos, como amigos, como compañeros de trabajo. Cada uno en el lugar donde Dios lo ha puesto, cada uno en ese camino que escoge para seguir a Dios, para realizarse plenamente. Y yo creo que eso es el mensaje central de las lecturas de este día. Vamos entonces a analizar las lecturas en este ambiente de oración, pidiéndole al Señor que nos ayude a descubrir bien el camino porque Él quiere que lo sigamos. La primera lectura es una lectura muy pequeña del libro del Génesis y en ella encontramos el llamado que Dios le hace a Abraham. Le dice Dios a Abraham: deja tu tierra y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré. Para seguir al Señor, lo primero que exige es una renuncia. Siempre el camino de la propia vocación, de la realización personal, exige dejar algo. Es como si fuera el precio de la felicidad. Queremos ganar un tesoro, tenemos que vender nuestras cosas y comprar ese terreno donde el tesoro está escondido, como Jesús usará esa imagen en el Evangelio. Siempre el pensar a caminar hacia nuestro destino nos va a exigir romper las amarras. Decía una frase que leí alguna vez en un libro: el que no es capaz de alejarse de la orilla no conocerá nunca la profundidad y las maravillas de mar adentro. Entonces hay que romper las amarras, hay que romper con el pasado y empezar a caminar hacia adelante. Y dice Dios: yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Vamos a tener que renunciar a algo, pero Dios nos va a bendecir. Si somos fieles, si sabemos escuchar la palabra de Dios, si sabemos escuchar a Dios en nuestro corazón y seguir lo que Él nos pide, Él hará de nosotros una gran nación y nos bendecirá. Esta es la promesa de Dios que siempre se cumple. Por eso en el Salmo 32, el Salmo responsorial de este domingo, vamos a decir: Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Que descienda tu amor, que descienda tu bendición sobre nosotros. Le estamos pidiendo a Dios: Señor, que se cumpla en mí lo que me has prometido. En uno de los versículos diremos: los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles. Dios nunca nos abandona. Su mirada está siempre sobre nosotros y de eso podemos estar seguros. A veces la gente me dice: Padre, es que yo creo que Dios me ha abandonado. Yo digo: no, somos nosotros los que a veces nos olvidamos de Dios, los que nos alejamos de Él, los que no hablamos con Él, los que no lo recibimos en la comunión, los que no le pedimos perdón en la confesión. Pero Dios nunca se aleja de nosotros, no puede hacerlo. Eso contradiría la misma noción de Dios providente, que está siempre a nuestro lado. Somos nosotros los que le hacemos la ley del hielo y que a veces no queremos mirar hacia donde está Dios. Por eso tenemos que entrar en nuestro corazón, levantar los ojos a Dios y decirle: Señor, perdón por haberme alejado de ti. Yo sé que tú siempre estás conmigo. No es que Dios nos envíe dolores y nos envíe sufrimientos y enfermedades y muerte. Dios está con nosotros en el momento de la prueba, en el momento difícil. Por eso tenemos que acercarnos a Él y decirle: Señor, que descienda tu bendición sobre mí. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Sabemos que Timoteo, era amigo, discípulo de San Pablo, al que San Pablo lo nombra obispo de una comunidad y después le escribe esta carta dándole algunos consejos. Y entre estos consejos que le da Pablo a Timoteo está este: comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio. San Pablo le asegura a Timoteo
que no va a ser fácil el camino que ha elegido, que va a haber sufrimientos, pero dice, no los sufras solo, compártelos conmigo. Qué bendición de Dios es también tener con quien compartir a veces nuestra vida. Y por eso es importante que nosotros sepamos agradecer a nuestros profesores, a nuestros maestros en la fe, a nuestros padres, a nuestros amigos que están siempre con nosotros. A veces la bendición de Dios no nos llega a nosotros directamente, sino nos llega a través de las personas que Dios ha puesto a nuestro lado. Dios nos llamó, nos eligió, nos separó del resto de la gente y ahora nos bendice. Y la bendición más grande que Dios nos ha dado es el ejemplo, testimonio, la palabra, Cristo Jesús. Jesús que lo podemos recibir en la comunión y que está siempre con nosotros como compañero, como guía, como maestro. Por eso es importante que lo conozcamos y lo demos a conocer. San Pablo no tiene mejor consejo para Timoteo que acércate a Cristo, conócelo, ámalo y da testimonio de Él. Finalmente en el Evangelio vamos a escuchar el pasaje de la Transfiguración. Es cierto que más adelante en agosto celebraremos la fiesta de la Transfiguración, pero en este día, al iniciar la Cuaresma, Dios nuestro Señor quiere que pensemos también en este momento en que Jesús se muestra con toda su gloria a sus discípulos. Dice el Evangelio de San Mateo, que Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Esta sería como la primera parte del Evangelio. Jesús que elige a algunos de sus apóstoles y los invita con él y los sube a un monte elevado. Y era importante esta distinción, porque hay que subir un camino difícil para llegar con Jesús a su gloria. Dice más adelante que Jesús estaba con ellos y de repente en un momento los vestidos de Jesús se volvieron blancos y se transfiguró su rostro, se mostró como con una luz que salía de su rostro. Y dice que se aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Mateo no lo dice, pero Lucas precisa que hablaban acerca de su pasión. Jesús habla con Moisés y con Elías porque Moisés representa a la ley y Elías representa a los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento, como para que los apóstoles entendieran que el Antiguo Testamento daba testimonio de Jesús. Por eso Moisés y Elías le van contando a Jesús todo lo que tiene que padecer, todo lo que iba a acontecer en los siguientes días de su pasión. Los apóstoles estaban tan absortos en ver a Jesús glorificado y ver a estos dos hombres que aparecieron de la nada para hablar con él, que no se fijaron mucho en lo que estaban diciendo acerca de Jesús. Tanto es así que Pedro le propone a Jesús hacer 3 tiendas para que se puedan quedar ahí a alojar Jesús, Moisés y Elías. Pero en ese momento desaparecen estos grandes hombres y se queda Jesús solo. Ha recibido el mensaje que Dios le ha enviado, sabe que va a tener que sufrir para poder salvarnos a nosotros, para poder redimirnos de los pecados, para poder abrirnos las puertas del cielo. Está listo, está preparado. Y los apóstoles han podido contemplar esta escena maravillosa. Han podido ver a Jesús en su gloria, han podido ver a Jesús resucitado. Así que ahora bajan con Jesús. Jesús les pide que no hablen de esto hasta que haya resucitado de entre los muertos. Y ahí en ese momento es cuando los apóstoles entienden que Jesús tenía que morir. Y no entendieron bien eso de que tenía que resucitar, pero estaban dispuestos a acompañarlo hasta el final. También nosotros tenemos que vivir muy bien esta Cuaresma, que sea un verdadero encuentro con Cristo, que durante este tiempo de la Cuaresma no lo vivamos solos. Estamos practicando el sacrificio, la oración, las obras de caridad. Tenemos que seguirlo haciendo. La liturgia de estos días nos dice en algunas de las oraciones que tenemos que aprovechar estas prácticas para sacar los mejores frutos de la Cuaresma. Yo les deseo que todos vivamos muy bien estos días, muy cerca de Jesús, de la Santísima Virgen, de los apóstoles que van delante de nosotros, marcándonos el camino. Necesitamos este testimonio de cada uno de ustedes. El mundo lo necesita. En esta semana pensemos cómo Dios nos ha escogido, nos ha elegido entre muchos, nos ha llamado a seguirlo más de cerca. Como decía San Pablo, no hay redención sin efusión de sangre. El sufrimiento es condición necesaria para después alcanzar el cielo. De la cruz
a la luz. Que tengan una bonita semana. Nos vemos dentro de unos días en el siguiente video. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.